Buenos días, mi nombre es Paula Cepeda, soy psicóloga en formación de la Fundación Universitaria San Alfonso. Uno de los intereses que comparte la psicología como ciencia que estudia el comportamiento humano tiene que ver con lo relativo al tema del aprendizaje. Hoy nos encontramos con el psicólogo Michel Arevalo. Él es psicólogo del Colegio Liceo Pedagógico Angeli. Hoy él nos va a colaborar con una pequeña entrevista, nos va a contar un poco de su experiencia acerca de su abordaje con los niños con dificultades en el aprendizaje. ¿Cómo estás, Michelle? Muy bien, gracias. Bueno, Michelle, hablas un poco de tu experiencia, con qué tipo de población trabajas, cuántos años llevas trabajando acá. Bueno, yo acá llevo 4 años, 1 de práctica, 3 ya como psicólogo desde que me gradué, y este ya sería mi 4.º año profesionalmente acá. Me he desempeñado como psicólogo educativo. Pues mi experiencia ha sido muy satisfactoria. Anteriormente a la graduación ya había tenido la oportunidad de trabajar con niños y adolescentes, que fue algo que de alguna forma me acercó un poco a la educación. Y pues para mí particularmente siempre ha sido un área muy interesante, de mucho aprendizaje, porque nunca se termina de aprender, ¿no? Es como una motivación permanente, nuevos aprendizajes, y sobre todo pues cuando uno siente que le gusta lo que hace, creo que pues ahí está la mayor motivación. Sí, claro. ¿Con qué tipo de población trabajas? Bueno, el Instituto Técnico es un colegio de carácter técnico, obviamente, pero maneja también lo que ahorita en ese momento se llama inclusión, ¿sí? En esta medida, pues, la inclusión obviamente abarca muchos conceptos, pero en esta medida hablamos de que la inclusión que hace el colegio son algunos trastornos de aprendizaje, algunas discapacidades intelectuales de tipo leve y limítrofe, algunas condiciones como de pronto sordera, entre otras. Acá hablamos que los limitantes físicos pues no se manejan acá por cuestión de infraestructura, es decir, no tenemos niños que tengan silla de ruedas, ni que usen muletas, ni otras condiciones diferentes, dadas las circunstancias. Entonces, hablando de inclusión acá, hablamos más de dificultades de aprendizaje, de algunos trastornos como hiperactividad, inhibición, impulsividad y déficit cognitivo. Quiero que me cuentes un poco cómo defines una dificultad en el aprendizaje. Bueno, básicamente y desde la experiencia, la dificultad de aprendizaje hace referencia a una particularidad de determinados escolares para el proceso de aprendizaje de unos conceptos que deberían ser propios para la edad y el grado de escolarización, ¿sí? Y entonces cuando hablamos de esa dificultad de aprendizaje nos referimos a esos niños que, teniendo esas condiciones y particularidades, no han logrado la asimilación de aquellos conceptos y habilidades que les permitan continuar un proceso de educación regular. Y dentro de tus funciones que realizas acá, ¿Cuáles son? Dentro de una institución educativa se manejan todos los componentes. Entonces, como orientador se maneja el área académica, se maneja el área convivencial, proyectos transversales, entonces de educación sexual y reproductiva, prevención de consumo de sustancias psicoactivas, mitigación de acoso escolar o bullying, orientación vocacional, resolución de conflictos, tanto a nivel interno, entre escolares docentes, padres institución, revisiones particulares de casos específicos. Entonces, dependiendo de las diferentes entidades, hay que gestionar, ¿no? Entonces, si hay chicos con condiciones particulares de aprendizaje, se les da una orientación tanto desde el aspecto terapéutico, ¿sí? Como las estrategias de los padres para el manejo en casa, y al cuerpo docente en cuanto a manejo en aula, ¿sí? ¿Aquí realizas un proceso de diagnóstico e intervención o por lo general remites a algún lugar? Bueno, la institución, de hecho ninguna institución educativa, o por lo menos que yo conozca, tiene la regularidad de hacer intervención y diagnóstico.
dadas las circunstancias, la infraestructura, y por ley no se podría, ¿sí? Porque no se dan las condiciones. Los espacios son restringidos, no se podría hacer una terapia como tal, entonces lo que se realiza es una valoración y un prediagnóstico. Entonces, dependiendo de la situación, pues se aplican algunas pruebas breves que permiten detectar algunas dificultades particulares, y teniendo ya eso evidenciado, pues se hace la revisión correspondiente a las diferentes entidades. Entonces tenemos que hay niños con déficit visual, pues hay que hacer la orientación a optometría, cuando hay problemas de aprendizaje en terapia ocupacional, terapia de lenguaje, psicología, cuando se detecta que hay déficit cognitivo, entonces se orienta hacia las valoraciones neuropsicológicas, y así en determinado caso pues se ve como que es un punto de partida la orientación de padres frente al abordaje de la afectación de escolar. ¿Y tú cómo identificas que un niño tiene dificultades en el aprendizaje? Bueno, yo creo que eso se da primero con las bases que tú tienes de la universidad. O sea, obviamente para eso es todas las materias que abordan esas categorías, pero ya en la práctica diaria es diferente, porque entonces tú aprendes como a tener ya como ese ojo clínico. Obviamente tú no diagnosticas a ojo, pero sí por lo menos identificas más rápidamente cuando hay X dificultades en el aprendizaje o X tipo de trastorno. Y entonces eso te ayuda a agilizar. Y por supuesto, de las pruebas o los test que te ayudan un poco a identificar las dificultades. ¿Trabajas con algunos equipos multidisciplinarios aquí dentro del colegio o realmente pues el que lleva a cabo las funciones eres solo tú? No, como en toda entidad está regulado como una institución, una organización jerárquicamente, por lo tanto obviamente está liderado por el señor rector. Hay dos convivencias, la de académica, la convivencial, posteriormente pues sigue ya orientación y luego el cuerpo docente. Entonces obviamente hay diferentes estamentos y manejos, ¿sí? Generalmente cuando es el docente el que detecta la dificultad o la particularidad, la reporta a las coordinaciones, llega a la revisión de orientación y se filtra la información, se contacta a papás y se hace todo el proceso prediagnóstico, información a papás y revisión adecuada, ¿sí? Y pues también eso dependiendo cada tipo de afectación, ¿no? A veces hay cuestiones académicas que solo pues la maneja coordinación académica, o cuando son de convivencia de tipo leve, lo maneja coordinación de convivencia. Cuando son casos muy delicados y necesariamente tiene que haber un comité donde pues también está liderado por el rector. Entonces pues yo soy independiente dentro de mis funciones como orientador. Es decir, las valoraciones que hago de acuerdo a mis criterios, las citaciones a papás, las orientaciones que doy a los escolares, a los papás, eso ya es de mi competencia y de mi autonomía, ¿sí? Sin embargo, todo va encadenado con los demás entes institucionales, ¿no? Porque un docente pues también debe conocer las particularidades, también detecta en aula dificultades de aprendizaje y las remite. Entonces creo que en esa medida siempre estamos trabajando en equipo y pues ahí se evidencia el proceso como interdisciplinar. ¿Y tú consideras que los docentes cuentan con los recursos necesarios para abordar una dificultad en el aprendizaje? No porque siento que todavía falta preparación. Creo que esto tiene que ver mucho con las políticas de formación, las políticas de educación, ¿sí? Pero realmente los profesores todavía están carentes de algunas estrategias para manejos de casos particulares. Permiten que de alguna forma, sí, aunque por decretos y ley se supone que se debe fomentar la inclusión en aula regular. Sin embargo, pues a la realidad pues, se evidencian obviamente muchas falencias, ¿sí? Aún se ve en el aula como un profesor todavía le cuesta trabajar con niños con unas condiciones particulares, con un déficit de atención, por ejemplo, con una dislexia, ¿sí? Porque no cuentan con las herramientas pedagógicas ni con la capacitación adecuada para ese manejo, ¿sí? Sin embargo, dentro del aula nosotros tratamos de mitigarlo dentro de las orientaciones que podemos hacer, dentro de una flexibilidad en el currículum de esos niños, teniendo en cuenta que su aprendizaje de pronto no es el mismo de la generalidad. Entonces pues se hacen algunas recomendaciones
que el profesor pueda tener herramientas, pero creo que sí hace falta aún más preparación. O sea, en ese caso la articulación se da a través de una reunión, ¿cómo sucede? Bueno, acá se maneja comité académico. Entonces, comité académico está conformado por todo el cuerpo directivo y docente de la institución, desde rectoría, coordinaciones, orientación, docentes. Y se generan estos espacios, promedio cada 15 días, donde nos encontramos. Casi siempre es un día que los chicos no están, entonces a veces se programan los días sábados, una jornada, es decir, toda la mañana hasta mediodía, donde se ponen en evidencia las situaciones particulares, las estrategias de manejo, las recomendaciones, y pues también se toman medidas desde los diferentes entes de la institución. Okay. Y en cuanto a la articulación del colegio, pues con la familia, ¿cómo se da? Bueno, eso es más de competencia de orientación, y creo que ahí es donde de pronto los psicólogos lideramos mucho, porque siempre se hace el filtro por coordinación académica, coordinación de convivencia, docentes, pero realmente el orientador o el psicólogo dentro de la institución es fundamental, primero porque es el que tiene los conocimientos y la preparación para el manejo del abordaje de diferentes tipos de situaciones, ¿sí? Cosa que de pronto otros entes no lo tienen dentro de una institución. De allí que orientación de pronto sea como el filtro por donde se canalicen las diferentes dificultades y en este caso de aprendizaje de los niños. Okay. Y digamos que además de generar una intervención en la dificultad del aprendizaje pues, del niño, ¿trabajas otras áreas de la vida del menor? O sea... Bueno, desde el aspecto psicológico, tú sabes que se aborda toda la parte biopsicosocial. Entonces, hay un problema de convivencia, psicología tiene que intervenir porque es inherente. Bajo rendimiento escolar también, porque tú sabes que la motivación, dificultades de aprendizaje, incluso las mismas carencias nutricionales que pueden haber en un niño, porque desconocemos cuáles son sus condiciones en casa, necesariamente hace que tengas que abordarlos, ¿sí? Es decir, pienso que los psicólogos tenemos muchos campos de acción, ¿sí? Desde mi aspecto en el área educativa, ¿sí? Porque aborda todas las problemáticas del ser. Y en cuanto a problemas emocionales, afectivos que presentan los niños con dificultad en el aprendizaje, ¿cómo los abordas? Bueno, no es fácil porque cada chico es un mundo diferente y cada niño requiere unas atenciones diferenciadas, ¿sí? Entonces, obviamente en un niño que tiene dificultades de aprendizaje, la motivación es fundamental, la parte afectiva, porque un niño que tiene dificultades de aprendizaje es un niño retraído, es un niño frustrado, tal vez agresivo por la misma frustración, es un niño desertor porque no asiste a clase porque se enferma con frecuencia, porque va de lo más con los docentes y sus demás compañeros. Entonces, la parte afectiva es un factor importante de abordaje en un niño con dificultades de aprendizaje. En cuanto a, pues ya es como una opinión personal, es como, ¿cómo crees que está Colombia en cuanto al abordaje de este tipo de población con dificultades del aprendizaje? Pues dentro de lo que yo he podido ver y que estoy inmerso como en esa política de cambio en la parte educativa, siento que hay políticas que están abordando la inclusión, pero no es igual en cuanto a la gestión. Es decir, hay políticas que dicen hay que hacer inclusión, porque es necesario hacerla, pero no están los recursos donde diga, bueno, hay que fomentar que en un aula de educación normal haya más educadores especiales, por ejemplo, haya más gestión de un orientador, ¿sí? Y creo, y más capacitación. Creo que en ley vamos como en vanguardia, sin embargo, en lo que es gestión como tal, aún estamos un poquito quedaditos, o sea, todavía no se han dado unos lineamientos claros frente a cómo debe ser el abordaje, quién lo debe hacer, qué entes deben involucrarse y de qué manera hacerlo. Digamos que ya para finalizar, quiero que me cuentes un poco, pues, por qué trabajar en el área educativa. Bueno, yo creo que cuando uno empieza a estudiar psicología, como desde el principio tiene claro cuáles son sus áreas de fortaleza. ¿Sí? En mi caso particular siempre fue la psicología clínica y la psicología educativa. Y creo que eso se evidencia también en el proceso de uno. Entonces la organizacional la hice, pero no fue
no fue mi satisfacción, la hice porque había que hacer la práctica organizacional. Sí, la social la hice porque había que hacerla, pero tampoco me llenaba. Como sé que hay compañeros que eso los apasiona y se fueron por esa área. En el caso mío siempre he trabajado con población, incluso antes de empezar mi carrera como psicólogo y educador. Entonces como que todo me ha llevado a la educación y ha sido algo que me ha apasionado, y ahora como psicólogo todavía me sigue apasionando, me sigo capacitando para aprender, para mejorar, y siento que hay mucho campo de acción para el psicólogo. Tal vez desde la parte económica no hay la remuneración que se esperaría, que pues sería una parte motivacional muy importante, pero por lo menos desde la parte de satisfacción, dentro de lo que a uno le gusta, sí hay mucho. Pues, bueno, te quería preguntar también, pues, ¿qué consejo me darías a mí para poder abordar a una persona con dificultades en el aprendizaje? Pues bueno, para mí fundamental, la teoría no es lo todo, no es el todo, pero es la base. Cuando tú recibes la teoría, ya tienes el conocimiento ahí, y cuando haces la práctica, entonces ya es como el identificar, esto es tal cosa, esto es tal otra. Entonces considero que para ser bueno en lo que se hace, primero la parte teórica es fundamental y posteriormente la práctica. Y pues apasionarse con lo que uno hace. Cuando a ti te gusta lo que haces, pues obviamente también, modestamente digo, pues eres bueno en lo que haces, ¿no? Sí, Michelle. Bueno, listo. Te agradezco por tu tiempo, Listo. por contarnos pues un poco de tu experiencia y lo que ha sido tu trabajo pues a nivel profesional.